La última publicación de documentos de la CIA ha demostrado casi con total certeza que no estamos solos en el universo. A medida que aumentaban las especulaciones sobre la veracidad de esta historia, un antiguo general soviético habría hablado sobre el tema, rompiendo a llorar en la televisión internacional. ¿Cuáles son los detalles de este aterrador encuentro con extraterrestres y qué tienen que decir los rusos al respecto? ¿Existe un encubrimiento aún mayor o el mundo finalmente descubrirá la verdad? Permanezca atento para que podamos descubrir juntos los increíbles detalles. El encuentro ovni soviético. El tema de moda en Internet es un documento desclasificado de la CIA que resume una noticia de 1993 en la que se describe un supuesto encuentro entre soldados soviéticos y seres extraterrestres que, según se afirma, tuvo consecuencias catastróficas. Este documento ha resurgido recientemente y se ha vuelto viral en las redes sociales, y varios medios de comunicación han recogido la noticia, a veces añadiendo sus propios toques dramáticos. Empecemos por establecer lo que sabemos con certeza basándonos en el documento desclasificado. Según este informe de inteligencia de la CIA, durante un ejercicio de entrenamiento militar a finales de la década de 1980, concretamente alrededor de 1989 o 1990, tropas soviéticas estacionadas en Siberia o Ucrania se encontraron con lo que describieron como una nave espacial en forma de platillo que volaba a baja altura. Este extraordinario avistamiento se convirtió rápidamente en algo mucho más grave cuando, según el informe, uno de los soldados tomó la fatídica decisión de disparar un misil tierra-aire contra la nave no identificada. Aquí es donde la historia da un giro aún más increíble. Según los informes, el misil impactó en el ovni, provocando su caída en las proximidades. De los restos, emergieron lo que el documento describe como 5 seres humanoides de baja estatura, con cabezas grandes y ojos negros, que coinciden con la descripción clásica de lo que los entusiastas de los ovnis suelen llamar grises. Pero estos seres no venían en son de paz, al menos no después de haber sido disparados. El documento continúa afirmando que estas entidades se fusionaron en un único objeto esférico, que luego explotó con una intensa luz brillante. Las consecuencias fueron supuestamente devastadoras. 23 soldados se convirtieron en lo que el documento describe como postes de piedra, con su estructura molecular alterada para parecerse a la piedra caliza. Solo 2 soldados sobrevivieron a este ataque de otro mundo, y el documento sugiere que esto se debió a que estaban protegidos por la sombra, menos expuestos a la misteriosa luz. Ahora bien, es absolutamente fundamental que examinemos cuidadosamente la fuente de esta información. El documento de la CIA no es un informe de inteligencia de primera mano basado en agentes de la CIA sobre el terreno. Se trata más bien de un resumen de artículos periodísticos del Canadian Weekly World News y del periódico ucraniano Holos Ukraini, ambos de marzo de 1993. Esta distinción es extremadamente importante para comprender la fiabilidad de este relato. Para aquellos que no estén familiarizados con el Canadian Weekly World News, era conocido por publicar historias sensacionalistas y, a menudo, totalmente ficticias. Esta publicación presentaba regularmente titulares sobre pie grande, secuestros alienígenas y diversos fenómenos sobrenaturales, presentados como noticias, pero que la mayoría de los lectores entendían como entretenimiento más que como información factual. Este contexto levanta inmediatamente sospechas sobre la credibilidad de la fuente original. El documento menciona que el incidente fue supuestamente documentado en un expediente de 250 páginas del KGB e incluye una declaración atribuida a un representante de la CIA. Si el expediente del KGB se corresponde con la realidad, se trata de un caso extremadamente amenazador. Los extraterrestres poseen armas y tecnología que superan todas nuestras suposiciones. Pueden defenderse si son atacados. Nótese el lenguaje condicional utilizado aquí, si el expediente del KGB se corresponde con la realidad, que sugiere que incluso la CIA se mostraba escéptica sobre la autenticidad del informe. El exagente de la CIA, Mike Baker, expresó su escepticismo afirmando: «Si hubo un incidente, independientemente de su naturaleza, sospecho que el informe real no se parece mucho a lo que ha salido ahora a la luz, tras 5, 6 o 7 iteraciones de lo que se escribió originalmente». Según el documento, los restos de los soldados petrificados y del ovni fueron transportados a una instalación secreta de investigación científica cerca de Moscú. Allí, especialistas soviéticos llegaron a la conclusión de que una fuente de energía desconocida había alterado la estructura molecular de los soldados. Pero, una vez más, no hay ninguna verificación independiente de estas afirmaciones, ni ninguna prueba que las corrobore que haya salido a la luz en las décadas transcurridas desde este supuesto incidente. Ahora,
abordemos el titular que ha reavivado el interés por este caso. Un general soviético rompe a llorar por un incidente de represalia alienígena. Esto es especialmente interesante porque nuestra investigación indica que este detalle concreto sobre un general lloroso brilla por su ausencia en cualquier fuente fiable relacionada con el incidente OVNI. Hemos realizado búsquedas exhaustivas para encontrar cualquier conexión entre un general soviético y este supuesto encuentro OVNI, explorando diversos artículos de prensa, documentos desclasificados y registros históricos. A pesar de estos esfuerzos, no se han encontrado fuentes creíbles que confirmen la participación de un ex general soviético o su reacción emocional ante este incidente concreto. Para situar esto en su contexto histórico adecuado, debemos señalar que, durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética mostraron interés por los fenómenos OVNI, a menudo desde el punto de vista de la seguridad nacional. La Unión Soviética tenía programas oficiales para estudiar fenómenos aéreos inusuales, como lo demuestra una directiva de 1980 del jefe del Estado Mayor, que permitía la participación militar en investigaciones paranormales. Esto ayuda a explicar por qué el KGB podría haber recopilado un archivo sobre avistamientos de ovnis, que la CIA podría haber obtenido tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Sin embargo, el hecho de que el documento de la CIA se base en fuentes sensacionalistas plantea importantes dudas sobre su veracidad. El documento en sí no presenta el incidente como un hecho confirmado, sino como un resumen de informes periodísticos que pueden ser precisos o no. Este contexto crucial se pierde a menudo cuando la historia se comparte en las redes sociales o es difundida por medios de comunicación en busca de contenido atractivo. Demos un paso atrás y consideremos por qué historias como esta siguen fascinándonos. Los encuentros con ovnis representan uno de los grandes misterios de nuestra existencia: la posibilidad de que no estemos solos en el universo y de que otros seres inteligentes puedan estar visitando la Tierra. Cuando estas historias se cruzan con el mundo secreto de las operaciones militares y los documentos gubernamentales clasificados, se vuelven aún más atractivas. Apelan a nuestra curiosidad natural por lo desconocido y a nuestra sospecha de que los gobiernos podrían estar ocultando información al público. Pero es precisamente porque estos temas son tan fascinantes que debemos abordarlos con pensamiento crítico y un análisis cuidadoso de las fuentes. Rusia, la Unión Soviética moderna, ha sido una potencia mundial problemática durante muchos años. Gracias a su fuerza militar y su historia de desafío, no es descabellado pensar que los soldados soviéticos se enfrentaron a una nave espacial alienígena sin haber sido provocados. Putin y los generales rusos no han hecho ninguna declaración directa sobre el encuentro alienígena, lo cual es inusual, ya que el país nunca duda en mostrar su tono militar. El último discurso de Putin también versó sobre la fuerza militar, pero ¿dio alguna pista sobre un posible encuentro alienígena? El discurso de Putin en medio de la saga extraterrestre. El discurso de Putin ofrece una visión de las tensiones geopolíticas actuales y la postura de Rusia sobre el uso de sistemas de armas avanzados. A diferencia de nuestro tema anterior, que se situaba en la frontera entre la realidad y la ficción, este discurso representa una declaración política real con implicaciones en el mundo real. Según la traducción, Putin aborda varios puntos clave sobre los recientes acontecimientos militares, centrándose específicamente en el despliegue de armamento de largo alcance fabricado en Occidente contra el territorio ruso y la respuesta de Rusia a estas acciones. Analicemos los elementos principales de este discurso para comprender su significado. Putin comienza dirigiéndose a múltiples audiencias: el personal de las Fuerzas Armadas rusas, los ciudadanos rusos, los aliados internacionales y aquellos que, en sus propias palabras, siguen albergando ilusiones sobre la posibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia. Este planteamiento establece inmediatamente un tono de confrontación, posicionando a Rusia contra las potencias occidentales que Putin percibe como adversarias. Una afirmación central del discurso se refiere a los supuestos ataques contra territorio ruso. Putin afirma que los días 19 y 21 de noviembre se llevaron a cabo ataques con misiles contra instalaciones militares en las regiones rusas de Briansk y Kursk, utilizando sistemas de armas estadounidenses y británicos, mencionando específicamente los sistemas Storm Shadow de Gran Bretaña y lo que él denomina HIMARS, probablemente en referencia a HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System. Queridos amigos, quiero informar al personal de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, a los ciudadanos de nuestro país, a nuestros amigos en todo el mundo, así como a aquellos que siguen albergando ilusiones sobre la posibilidad de infligir una derrota estratégica a Rusia, sobre los acontecimientos que están teniendo lugar hoy en la zona de una operación militar especial.
Putin destaca que tales ataques no podrían haberse llevado a cabo sin la participación directa de especialistas militares occidentales. Según Putin, aunque el sistema de defensa aérea ruso interceptó estos ataques, hubo víctimas entre el personal de seguridad y mantenimiento, aunque afirma que el personal de mando y operativo no se vio afectado, que es imposible utilizar tales armas sin la participación directa de especialistas militares de los países que las producen. Putin analiza a continuación la respuesta de Rusia a estos supuestos ataques. Afirma que el 21 de noviembre, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque combinado contra un complejo industrial de defensa ucraniano. Cabe destacar su declaración sobre la prueba de un nuevo sistema de misiles de medio alcance con equipo hipersónico no nuclear en condiciones de combate. Se refiere a este sistema como Oreshnik, que se traduce aproximadamente como avellana en español. En condiciones de combate, se llevaron a cabo pruebas de uno de los últimos sistemas de misiles de medio alcance rusos. En este caso, un misil balístico con equipo hipersónico no nuclear. Esta revelación sobre las pruebas de nueva tecnología armamentística es especialmente significativa en el contexto de los acuerdos internacionales de control de armas. Putin menciona específicamente el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, del que Estados Unidos se retiró en 2019. Este tratado, firmado en 1878-1987 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, prohibía los misiles nucleares y convencionales lanzados desde tierra con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Putin califica la retirada de Estados Unidos de este tratado como un error significativo y sugiere que el desarrollo por parte de Rusia de misiles de alcance intermedio y más corto es una respuesta directa a esta acción. Creemos que Estados Unidos cometió un error significativo al desmantelar unilateralmente el Tratado INF en 2019 con un pretexto cuestionable. En una declaración que podría interpretarse como una escalada de las amenazas, Putin declara que Rusia se considera con derecho a utilizar sus armas contra las instalaciones militares de los países que desplieguen sus armas contra instalaciones rusas. Advierte específicamente a las élites gobernantes de aquellos países que albergan planes de utilizar sus contingentes militares contra Rusia, que lo piensen seriamente. Este lenguaje sugiere una voluntad de atacar directamente a los Estados miembros de la OTAN si se traspasan ciertas líneas rojas. Nos consideramos con derecho a utilizar nuestras armas contra las instalaciones militares de esos países. Esto nos permite desplegar sus armas contra nuestras instalaciones. Uno de los aspectos más detallados técnicamente del discurso se refiere a las capacidades del nuevo sistema de misiles. Putin afirma que estos misiles atacan objetivos a una velocidad de 10 Mach, lo que equivaldría aproximadamente a 7.600 millas por hora, lo que los hace extremadamente difíciles de interceptar. Afirma explícitamente que hoy en día no existen contramedidas contra este tipo de armas, y que el sistema europeo de defensa antimisiles no es capaz de interceptar este tipo de misiles. ¿Por qué es seguro? Porque hoy en día no existen contramedidas contra este tipo de armas. Los misiles atacan objetivos a una velocidad de 10 Mach, es decir, de 0 a 30 kilómetros por segundo. En lo que parece un gesto humanitario, Putin afirma que, si Rusia decide utilizar estos sistemas avanzados contra objetivos en Ucrania, avisará con antelación a la población civil y pedirá a los ciudadanos de Estados amigos que evacúen las zonas de peligro. Esto se haría, según él, por razones humanitarias, de forma abierta, pública y sin temor a la oposición del enemigo. Al igual que Oreshnik, en el territorio de Ucrania, se lo ofreceremos con antelación a los civiles, y se lo pediremos a los ciudadanos de los Estados amigos allí presentes. El discurso concluye con una mezcla de lenguaje diplomático y amenazas veladas. Putin afirma que Rusia siempre ha preferido resolver las disputas por medios pacíficos, pero que está dispuesta a brindar por cualquier desarrollo. Una frase que podría ser un error de traducción, pero que parece querer transmitir la disposición a cualquier escenario, incluida una mayor escalada. Sus últimas palabras, habrá una respuesta sistemática, refuerzan este mensaje de determinación y posible represalia. Siempre hemos preferido y ahora estamos dispuestos a resolver todas las disputas por medios pacíficos, pero también estamos dispuestos a aceptar cualquier desarrollo. Al analizar este discurso, surgen varias observaciones críticas. En primer lugar, Putin enmarca el conflicto en Ucrania no solo como una cuestión regional, sino como una cuestión con elementos de carácter global, implicando directamente a la OTAN y en particular a Estados Unidos.
Este encuadre sirve para elevar el conflicto a una confrontación geopolítica más grave entre grandes potencias, en lugar de una disputa localizada. En segundo lugar, el énfasis en las nuevas tecnologías armamentísticas, en particular los misiles hipersónicos, parece diseñado para demostrar la capacidad tecnológica de Rusia y disuadir a Occidente de seguir involucrándose en Ucrania. Al destacar que estas armas pueden supuestamente eludir los sistemas de defensa occidentales, Putin está enviando un mensaje sobre la capacidad de Rusia para atacar objetivos, incluso si están protegidos por sistemas avanzados de defensa aérea. En tercer lugar, hay una ambigüedad calculada en algunas de las amenazas de Putin. Aunque habla de posibles ataques contra instalaciones militares de países que desplieguen armas contra Rusia, no especifica qué acciones desencadenarían tal respuesta ni qué países concretos podrían ser objeto de ella. Es probable que esta ambigüedad sea intencionada, diseñada para crear incertidumbre y cautela entre los países de la OTAN, que están considerando prestar más ayuda militar a Ucrania. En cuarto lugar, Putin intenta posicionar a Rusia como quien responde a la agresión occidental en lugar de iniciar el conflicto. Al enfatizar que Rusia está probando nuevas armas en respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN, está construyendo un discurso que atribuye la responsabilidad de la escalada a Occidente y no a las propias decisiones de Rusia. Por último, el discurso revela algo sobre el pensamiento estratégico de Rusia en materia de disuasión nuclear. Aunque Putin menciona específicamente que el misil probado llevaba equipo hipersónico no nuclear, el mero hecho de mencionar esta distinción sugiere que existen, o podrían desarrollarse, versiones de estos sistemas con capacidad nuclear. Esta dimensión nuclear implícita añade peso a sus advertencias sin cruzar la línea de las amenazas nucleares explícitas. El contexto geopolítico que rodea este discurso es crucial para comprender su importancia. El conflicto en Ucrania, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, ha involucrado cada vez más a las potencias occidentales a través de su ayuda militar a Ucrania. A medida que el conflicto ha avanzado, los países occidentales han ampliado gradualmente los tipos de sistemas de armas que están dispuestos a proporcionar, pasando de sistemas defensivos a capacidades ofensivas más avanzadas, incluidas armas de ataque de largo alcance. Esta evolución del apoyo occidental ha sido respondida con una retórica cada vez más dura por parte de Moscú, con funcionarios rusos advirtiendo repetidamente sobre líneas rojas y posibles consecuencias. El discurso de Putin representa una continuación de este patrón, pero con el elemento adicional de demostrar nuevas capacidades militares mediante la prueba del sistema de misiles Oreshnik. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, el discurso ilustra el concepto de señalización en la comunicación interestatal. Al anunciar públicamente el éxito de la prueba de un nuevo sistema de armas inmediatamente después de los supuestos ataques occidentales en territorio ruso, Putin está enviando un mensaje claro sobre las capacidades y la determinación de Rusia. Este tipo de señalización tiene por objeto influir en la toma de decisiones de otros actores del conflicto, disuadiendo potencialmente de determinadas acciones y demostrando al mismo tiempo su fuerza ante la opinión pública nacional. Está diciendo que no se rendirá ante ninguna amenaza, ni siquiera ante los extraterrestres, la convergencia de la verdad y la seguridad global. El reciente encuentro con extraterrestres en la Unión Soviética y el reciente discurso militar de Putin comparten, en realidad, fascinantes similitudes cuando se examinan desde la perspectiva de la información, la desinformación y las preocupaciones sobre la seguridad global. Ambas historias proporcionan valiosas pistas sobre cómo se construyen y consumen las narrativas en torno a la seguridad nacional y el poder militar en nuestro ecosistema informativo. Comencemos por examinar los patrones de flujo de información en ambos casos. La historia sobre los soldados soviéticos que se encontraron con extraterrestres comenzó como un artículo periodístico en publicaciones de dudosa fiabilidad, fue resumida en un documento de la CIA y volvió a aparecer décadas más tarde con adornos adicionales, como el general lloroso, posiblemente tomado de una película de ficción. Esta evolución demuestra cómo la información puede transformarse y sensacionalizarse a medida que se transmite por diferentes canales y a lo largo del tiempo. De manera similar, el discurso de Putin representa una narrativa oficial sobre las capacidades militares y las relaciones internacionales, cuidadosamente elaborada para proyectar fuerza, establecer disuasión y moldear las percepciones tanto a nivel nacional como internacional. Aunque el contenido es completamente diferente, ambos casos ilustran cómo las narrativas sobre encuentros y capacidades militares sirven a propósitos específicos para quienes las crean y difunden.
La historia de los ovnis, a pesar de sus orígenes cuestionables, ha persistido durante décadas y recientemente ha experimentado un resurgimiento viral. ¿Por qué? Porque aprovecha las fascinaciones perdurables del ser humano, lo desconocido, la posibilidad de vida extraterrestre y las sospechas sobre el secretismo gubernamental. Se trata de poderosos motivadores que pueden impulsar el interés por un contenido, independientemente de su base factual. Por el contrario, el discurso de Putin se mueve en el ámbito de los acontecimientos contemporáneos verificables, pero emplea su propia forma de construcción narrativa. Sus afirmaciones sobre los ataques occidentales al territorio ruso y las capacidades tecnológicas de Rusia sirven a objetivos políticos y estratégicos concretos. Aunque el discurso proviene de una fuente identificable, a diferencia de los orígenes nebulosos de la historia de los ovnis, sigue siendo necesario un análisis crítico para comprender su propósito y evaluar sus afirmaciones. La cuestión de la verificación surge como tema central en ambos temas. En el caso de la historia de los ovnis, la verificación es casi imposible dado el tiempo transcurrido, la ausencia de testigos creíbles y la dependencia de fuentes sensacionalistas. Las descripciones detalladas de extraterrestres, que se fusionan en una esfera de luz y convierten a los soldados en piedra, contrastan con la total falta de pruebas que las corroboran. En el caso del discurso de Putin, la verificación presenta diferentes retos. Algunas afirmaciones, como la prueba de un nuevo sistema de misiles, podrían verificarse mediante imágenes de satélite u otros medios de inteligencia. Otras afirmaciones, como la velocidad y las capacidades del misil o los supuestos ataques occidentales contra territorio ruso, son más difíciles de confirmar de forma independiente por observadores externos. En ambos casos, los consumidores de esta información se ven obligados a navegar por un terreno incierto, confiando en el pensamiento crítico y en la consideración de las motivaciones de las fuentes. El papel del secreto gubernamental y la información clasificada también conecta estas narrativas. La historia de los ovnis se basa en un documento desclasificado, que a su vez hace referencia a un archivo supuestamente clasificado del KGB, lo que supone varias capas de secreto gubernamental que al mismo tiempo dan credibilidad a la historia y hacen imposible investigarla en profundidad. Este patrón de hacer referencia a información clasificada o secreta es una característica común en muchas teorías conspirativas y relatos sensacionalistas sobre las actividades gubernamentales. El discurso de Putin, aunque no está envuelto en el mismo misterio, incluye afirmaciones sobre capacidades y operaciones militares clasificadas. El desarrollo y las pruebas de sistemas de armas avanzados, como los misiles hipersónicos, suelen implicar información altamente clasificada, y los gobiernos solo revelan lo que sirve a sus intereses estratégicos. Esta divulgación selectiva crea sus propias asimetrías de información y dificultades para la verificación. Ambas historias también revelan algo sobre cómo funcionan las narrativas de amenaza y protección en contextos militares y de seguridad. La historia de los ovnis, si se toma al pie de la letra, presenta una consecuencia catastrófica de la agresión militar contra entidades desconocidas, una advertencia sobre los peligros de disparar primero y preguntar después. Aunque es ficticia, refleja preocupaciones reales sobre cómo podrían responder los ejércitos ante fenómenos verdaderamente desconocidos. El discurso de Putin, por su parte, construye una narrativa de amenaza. Las armas occidentales atacan el territorio ruso, y protección, el desarrollo por parte de Rusia de capacidades defensivas y ofensivas avanzadas. Este encuadre sirve para justificar desarrollos militares que, de otro modo, podrían considerarse agresivos o desestabilizadores. El énfasis en responder a las acciones occidentales, en lugar de iniciar el conflicto, es un ejemplo clásico de posicionamiento defensivo en la retórica militar. Los aspectos tecnológicos de ambas historias merecen una atención especial. El relato sobre los ovnis describe seres con capacidades muy superiores a la tecnología humana, capaces de transformarse y convertir a los humanos en piedra con la luz. Aunque son claramente ficticios, estos relatos reflejan la fascinación cultural persistente por la tecnología avanzada que parece mágica o incomprensible. Las descripciones de Putin de misiles hipersónicos que viajan a Mach 10 y que supuestamente son capaces de derrotar todos los sistemas de defensa existentes representan una narrativa tecnológica más realista, pero aún así dramática. Las armas hipersónicas representan, en efecto, un avance tecnológico significativo en la guerra, ya que son potencialmente capaces de derrotar los sistemas de defensa antimisiles actuales debido a su velocidad y maniobrabilidad. Sin embargo, los términos absolutos en los que Putin describe su invulnerabilidad pueden implicar elementos de exageración o simplificación con fines estratégicos.
Al evaluar críticamente estas narrativas, vale la pena considerar su público objetivo y sus efectos. El resurgimiento de la historia soviética sobre los ovnis tiene fines de entretenimiento para la mayoría de los lectores, pero también podría reforzar ciertas creencias sobre el secretismo del gobierno en relación con los fenómenos extraterrestres. Para algunos, confirma las sospechas de que los gobiernos de todo el mundo saben más sobre los ovnis de lo que reconocen públicamente. El discurso de Putin se dirige a múltiples públicos con diferentes efectos previstos: tranquilizar al público ruso sobre la capacidad tecnológica y la determinación de su país, disuadir a los países de la OTAN de seguir apoyando a Ucrania, y señalar a la comunidad internacional que Rusia sigue siendo una potencia militar formidable, a pesar de los retos que plantea su campaña en Ucrania. El cuidadoso equilibrio entre las amenazas y el lenguaje diplomático refleja estos múltiples objetivos. ¿Qué lecciones podemos extraer al examinar estas narrativas tan diferentes entre sí? En primer lugar, la perduración de la historia soviética sobre los ovnis, a pesar de sus dudosos orígenes, nos recuerda que las narrativas convincentes pueden persistir independientemente de su base factual, especialmente cuando tocan la curiosidad y las preocupaciones más profundas del ser humano. La capacidad de evaluar críticamente las fuentes y considerar la evolución de las historias se vuelve esencial para navegar por nuestro entorno informativo. En segundo lugar, el discurso de Putin demuestra cómo las comunicaciones oficiales sobre las capacidades e intenciones militares mezclan hechos, ambigüedad estratégica y un encuadre persuasivo. Incluso cuando analizamos declaraciones de fuentes oficiales identificables, debemos permanecer atentos al propósito y al contexto, en lugar de aceptar las afirmaciones al pie de la letra. En tercer lugar, ambos casos ponen de relieve cómo las narrativas sobre amenazas extraordinarias, ya sean seres alienígenas con poderes para transformar la piedra o misiles hipersónicos que supuestamente pueden derrotar todas las defensas, cumplen funciones específicas en el discurso sobre la seguridad y el poder militar. Las afirmaciones sobre capacidades o peligros excepcionales suelen servir para justificar respuestas o acontecimientos excepcionales. Por último, estas historias nos recuerdan que la información en sí misma es un terreno de disputa y competencia. Ya sea en relatos sensacionalistas sobre encuentros con extraterrestres o en discursos presidenciales sobre capacidades militares, la información se moldea y se utiliza para influir en las percepciones y los comportamientos. El consumidor crítico de información debe tener siempre en cuenta no solo lo que se afirma, sino también por qué se afirma y quién lo afirma. Al concluir esta exploración, quiero destacar que, si bien la historia de los ovnis soviéticos parece ser en gran parte ficticia, un relato sensacionalista que ganó credibilidad al incluirse en los archivos de la CIA, a pesar de provenir de fuentes cuestionables. Las cuestiones planteadas por el discurso de Putin representan acontecimientos reales y trascendentales para la seguridad internacional. El desarrollo y las pruebas de sistemas de misiles hipersónicos por parte de grandes potencias como Rusia, China y Estados Unidos plantean nuevos retos para la estabilidad estratégica y los regímenes de control de armas. El contraste entre estos temas pone de relieve el espectro de información con el que nos encontramos a diario, desde la claramente ficticia hasta la basada en hechos pero enmarcada estratégicamente. Nuestra capacidad para distinguir entre estas categorías, aplicar el nivel adecuado de escepticismo y comprender los propósitos que se esconden detrás de los diferentes tipos de narrativas, sigue siendo fundamental para dar sentido a un panorama informativo cada vez más complejo. Lo que une estos temas aparentemente dispares es que ambos, a su manera, hablan de las preocupaciones humanas perdurables sobre lo desconocido, sobre las amenazas que escapan a nuestra comprensión o control, y sobre la capacidad de la tecnología para protegernos y ponernos en peligro. Ya sea contemplando la posibilidad de encuentros hostiles con extraterrestres o el desarrollo de armas que viajan a velocidades múltiples de la del sonido, nos enfrentamos a los límites de nuestro conocimiento y control en un universo vasto y, a veces, amenazador. Gracias por ver este video. Considere otras tarjetas en la pantalla.